Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Universidad de San Buenaventura. Bienvenidos entonces a su curso de Fuentes Franciscanas. En esta tarde, precisamente, vamos a estar acercándonos a un tema que creo que ustedes lo habían pedido desde el inicio, ¿no es cierto? Escritos de San Francisco a Santa Clara, la forma de vida, la última voluntad y la exhortación cantada. Entonces, hoy precisamente nos acompaña la hermana Laura Martínez Arcos, OSC. Ella nos acompaña en esta tarde. Le damos la bienvenida, hermana Laura. Gracias por acompañarnos y por querer estar con nosotros en esta tarde. Como siempre, nuestra dinámica, vamos a escucharla y después seguramente vamos a tener un espacio de diálogo con la hermana Laura. Bienvenida, hermana, y gracias por acompañarnos nuevamente en esta tarde. Muchas gracias, Miguel, y a todos los hermanos. Muy buenas noches para todos. El Señor les dé la paz. Ahí todos me están escuchando. ¿Me confirman, por favor? Perfectamente, yo te escucho. Seguramente Ok. que todos. Sí, hermana, se escucha muy bien, gracias. Bueno, con gran alegría fraterna, pues nos reunimos esta noche para acercarnos a tres maravillosos escritos que hacen parte de la riqueza de nuestra espiritualidad. Aunque el tiempo no nos permitirá pues profundizar ampliamente en cada uno de ellos, sí podremos descubrir algunos elementos pues fundamentales que iluminan nuestro camino de fe y seguimiento de Cristo. Al acercarnos a estos textos, pues los invito a disponer pues el corazón para que para escuchar aquello que el Señor quiere decirnos a través de la experiencia de nuestros padres Francisco y Clara. ¿Y por qué digo nuestros padres? Porque la familia franciscana no solamente tenemos a nuestro padre Francisco, sino que también tenemos una madre, que es Madre Clara. eh, Mi objetivo y el objetivo de la orden. Estamos huérfanos, ¿cierto? Tenemos una madre a quien sostuvo la orden después de que Clara no es solamente para las clarisas. A la orden franciscana, toda la familia franciscana, Madre Santa, con su vida sencilla, humilde y entregada, nos enseña a reconocer la presencia de Dios en todas las cosas. Así como Francisco ha sido un gran ejemplo, Madre Santa Clara también. En Clara vamos a descubrir la centralidad de su vida en estos pequeños temas. Vamos a descubrir de que ella fue una fiel discípula de Francisco y que no solamente se quedó en eso, en ser la discípula, sino en ser su compañera de camino. Que su testimonio pues nos anime a vivir con mayor fidelidad el Evangelio, al cual todos hemos abrazado, a crecer en el amor fraterno, a abrazar cada día la belleza y especialmente la autenticidad de este carisma que hemos recibido como don. Entonces, voy a compartir ya la pantalla y ustedes me confirman si se ve. Ahí me confirman, por favor. Perfecto, madre, ahí ya estamos. Bueno, entonces los tres temas que se han pedido es la forma de vida, audite poverele y la última voluntad. ¿Sí? Los puse de esta forma porque fue de manera cronológica, ¿cierto? Fueron tres temas que el último tema es la última voluntad. Pero antes de iniciar, invito a algún hermano voluntario que iniciemos con esta oración de Madre Santa Clara, por favor. Gracias porque me Gracias, pensaste. Sasti. Adelante, Alfonso. Creaste gracias. Entre los múltiples que hemos recibido, el Padre de las Misericordias. Mayormente debemos agradecer el de nuestra ocasión. Cuanto más perfecto y mayor es, tanto más lo que le debemos
Por eso, conoce tu vocación y considere la copiosa benignidad de Dios con nosotros, nosotras. Con cuánta solicitud y empeño de alma y tiempo debemos dar los mandatos para que con la ayuda del Señor restituyamos multiplicado el talento recibido. El mismo Señor nos puso como ejemplo y espejo para nuestras hermanas y para los que viven en el mundo. Entendamos, afiancemos para hacer el bien. Ya terminaste, ¿cierto, Escucha Alfonso? muy mal. Bueno, entonces seguimos. Entonces, 3 escritos que Francisco dio a Madre Clara y a sus hermanas. Clara dice en su testamento que Francisco escribió para ella y sus hermanas una forma de vida y que a lo largo de su vida les entregó otros muchos escritos. No solamente fueron estos 3 que vamos a ver acá, sino que fueron otros muchos, pero que hasta el momento los hagiógrafos, los historiadores, pues se han descubierto tan solo estos 3. Eso se sigue investigando y puede hacer que durante el tiempo, durante los años, pues se sigan descubriendo más escritos que Francisco escribió a Clara y a sus hermanas. Pero por ahora pues tenemos estos 3. De tales escritos han llegado hasta nosotros el opúsculo llamado La Forma de Vida, que fue entre 1212 y 1213. El Audite Poverele, escrito en San Damián en 1225, y tenemos 2 referencias, entre ellas la leyenda de Perusa, numeral 85, que creo que ustedes ya lo han visto en este diplomado. Y la última voluntad, escritas a finales de septiembre o principios de octubre de 1226. La primera fase está constituida sin duda por la forma de vida que Francisco escribió para Clara y las primeras mujeres que fueron sus compañeras en San Damián. Nos encontramos en los años 1211, 1212, que es lo que nos presenta las hagiografías, es decir, la primavera de una experiencia que lleva consigo el entusiasmo y el vigor de la juventud, que no carece de tonos heroicos, pero que sobre todo tiene el empuje de una fuerte inspiración evangélica. Entonces, transportémonos en esa iniciativa, en ese fervor que Clara inició, ¿cierto? Que Francisco ya estaba dando sus pasos, al igual que nosotros, cuando ingresamos a esta forma de vida en la vida religiosa, como hermanos franciscanos, como hermanos laicos franciscanos de la OFS, hay un fervor, hay una iniciativa, hay un primer amor, ¿cierto? Que quiere darla toda por esa inspiración evangélica. Esto mismo sucedió en Madre Clara. Y le digo Madre Clara porque ella es madre de toda la familia franciscana. Ahí ven la diapositiva. Una gran guía para Clara. Clara, si conocemos según las hagiografías, tuvo que superar muchísimas dificultades porque ella pertenecía pues a la nobleza, lo tenía todo y ella rompió esquemas de aquel momento. Fue un despertar religioso donde Clara y Francisco pues iniciaron a vivir el Santo Evangelio de una manera sencilla, simple, ¿cierto? Sin embargo, ella, ustedes creo que lo saben, antes de llegar a San Damián pasó por San Pablo de las Abadesas, después Santo Ángel de Panzo, hasta que Francisco la lleva
a San Damián. Tuvo que hacer un recorrido, ¿cierto? Tuvo que hacer un camino de discernimiento realmente cómo vivir el Santo Evangelio. ¿Y por qué Francisco la llevó a San Damián? Nos podíamos preguntar. Pues porque por la profecía, cuando Francisco estaba reconstruyendo la iglesita de San Damián, si ustedes recuerdan en las hagiografías de Tomás de Celano, que dice que hay que ayudarme a construir esta iglesita porque muy pronto vendrán unas damas que van a dar gloria a Dios y a la iglesia. Por esa profecía, Clara va a ir a San Damián. Sin embargo, por el testimonio de vida, por esa manera de vivir el Evangelio en una manera simple, sencilla, menor, hermana, pues muchas mujeres con su testimonio de vida empezaron a seguirla y querían también recorrer este camino que Madre Clara ya estaba realizando. Para Madre Clara surge esta pregunta: ¿cómo guiarlas? ¿De quién fiarse? Su único punto de referencia pues era Francisco, que también él se encontraba en los primeros años de su aventura evangélica. Es aquí donde Francisco le da este primer documento o guía espiritual, lo podríamos decir, la forma vivendi. Y tenemos la autenticidad, el texto de la forma vivendi o forma de vida, donde Francisco propone a Clara y a sus hermanas una vida religiosa conforme al Evangelio. Ha llegado a nosotros gracias a que Madre Clara lo incluyó en la regla, en el capítulo 6, cuya bula original se conserva en Asís. Le voy a pedir el favor al señor Diego, me parece que estaba por ahí. De la OFS. David, que me leas este último párrafo. David. Tiene cerrado su micrófono, David. Autenticidad. El texto de la forma vivendi o forma de vida, donde Francisco propone a Clara y a sus hermanas una vida religiosa conforme al Evangelio, ha llegado hasta nosotros gracias a que Santa Clara lo incluyó en su regla, capítulo 6, cuya bula original se conserva todavía en Asís. Clara, en la introducción del texto, nos da todos los elementos necesarios para garantizarnos su autenticidad. Y el bienaventurado Padre, viendo que ninguna pobreza, ni trabajo, ni tribulación, ni ignominia, ni desprecio del mundo temíamos, antes bien teníamos estas cosas por grandes delicias, movida a piedad, nos escribió la forma de vida en estos términos. Regla de Clara 6. Muchas gracias, David. Y sí, o sea, antes de que nuestro Padre Francisco le diera este texto o esta guía espiritual, porque es que fue una guía espiritual, no fue una regla como la que conocemos en la actualidad, sino fue algo como para que Madre Clara se pudiera orientar, ¿cierto? La forma vivendi. Y Madre Clara introduce este pequeño fragmento en el capítulo 6 de la regla. Pero antes de que Francisco le diera esta guía, Francisco observa que estas damas que pertenecían a la nobleza, que lo tenían todo, que tenían seguridades, él observaba de que ninguna de ellas temía ni a la pobreza, ni al trabajo, ni a la tribulación, ni a la ignominia, ni al desprecio del mundo. Ni a las calumnias, todo lo que se nos pueda venir pues a la mente, ¿cierto? Antes, por el contrario, todo lo tenían por grandes delicias. O sea, Francisco observa en las damas pobres que realmente es auténtica su vocación, que es auténtica su opción de vida de abrazar el Santo Evangelio. Entonces, yo les voy a compartir en el chat
una pequeña pregunta para que pues la comportamos así rápidamente por el chat. Y ustedes me confirman si les llegó. Ahí está la pregunta en el chat. Para que la compartamos, muy sencillo, en 2 palabras. La pregunta dice, ¿creen que hoy es posible vivir esta actitud de alegría en medio de las dificultades? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy bien, entonces en el chat participemos. Yo voy leyendo lo que van escribiendo ustedes, ¿vale? Y es referente a lo que estamos viendo en esta diapositiva, a lo que hemos visto hasta el momento. Sí, desde que haya vocación. Es probable que sí, pero pienso se necesita una gracia especial. Sí, porque el amor nos mueve. Sí, si el centro de la vida es Jesús. Sí es posible porque Dios da la gracia para vivir con radicalidad el Evangelio. Dios es el mismo ayer y hoy. Él lo hace posible en mártires de hoy. Sí, con plena confianza en Dios. Sí, pero es muy difícil por todas las dificultades que hay en el mundo, pero Dios lo hace posible. Sí, es posible cuando el alma se goza en la presencia de Dios, descubriendo en el día a día la bondad de su amor. Con Dios todo se puede. Bueno, creo que muchas cosas, hermana. Bueno, muchísimas gracias y los felicito por esa participación porque ellos también nos ayuda a ser conscientes, ¿cierto? De que muchas veces abrazamos esta forma de vida y más nosotros como familia franciscana. Como familia franciscana a veces pensamos que todo es fácil y mira que no. Ustedes que han hecho un camino al igual que yo, sabemos que encontramos tribulaciones, afrentas, desprecios, de todo, ¿cierto? Pero si estamos con Cristo, si nuestra forma de vida está acompañada desde una vida interior, porque misión sin contemplación no es misión. Todo se convierte en un activismo. Y Clara nos enseña, ella y sus hermanos en esta diapositiva, nos enseña que la misión debe ir hasta acompañada de esa vida de oración. No se trata del hacer, sino del ser, ¿sí? De llevar esa vida interior. Si estamos fortalecidos en nuestra vida espiritual, pues cualquier trabajo, cualquier tribulación, cualquier afrenta, se va a poder sobrellevar. De lo contrario, apague la vela y vámonos, ¿cierto? Entonces ahí, en este punto, Madre Clara nos enseña a abrazar la cruz, a abrazar el Evangelio con radicalidad, con centralidad. Ahora bien, le voy a pedir el favor aquí a una hermana que sale en el Zoom, se llama Sandra Cabrera. Cierto, en el chat le voy a enviar esta pregunta, pero es para participar por micrófono, por favor. La pregunta, ¿qué desafíos de nuestra sociedad hacen más difícil asumir este mensaje? Buenas noches para todos. Buenas. Bueno, actualmente vivimos en un mundo tan acelerado que muchas veces el secularismo y el sacar a Dios de nuestro corazón son los que llevan a nuestra sociedad
para que no asuman como el mensaje, ¿cierto?, que Dios tiene para nuestra vida. Eh, Pienso que también el creerse el hombre, muchas veces que es el propietario. Y pienso que la medida en que la sociedad busca el poder, el tener, y aleja su corazón de Dios, queriendo ser Dios, en esa medida se hace más difícil vivir el mensaje o asumirlo. Muchísimas gracias, hermana. Con Estos mucho aportes, esos aportes nos ayudan mucho porque es para crecer todos juntos, ¿cierto? Y más que estamos, pues somos una iglesia sinodal de compartir mutuamente nuestras opiniones, nuestros aportes. Y esto también nos ayuda a crecer como familia franciscana. Entonces, aquí está el fragmento que nuestro padre Francisco les compartió a las hermanas. Puede ser que haya sido un poco más largo la guía espiritual, sí, la orientación, pero Madre Clara introdujo en la regla, en el capítulo 6, este pequeño fragmento. Y es lo que vamos a hablar. Vamos a desglosar un poco rápidamente qué es lo que nos quería decir Francisco a las damas pobres y qué nos quiere decir a nosotros hoy en nuestra actualidad como familia franciscana, ¿cierto? El hermano Miguel, ¿me puedes ayudar por favor a leerlo? Gracias. Ya que por divina inspiración os habéis hecho hijas y siervas del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial, y os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del Santo Evangelio, quiero y prometo tener siempre por mí mismo y por mis hermanos un cuidado amoroso y una especial solicitud de vosotras como de ellos. Muchísimas gracias. Entonces, este pequeño fragmento donde Francisco les recuerda que la llamada fue una divina inspiración donde ellas recibieron la llamada, así al igual de cada uno de nosotros. Nosotros estamos en esta vocación específica por el llamado de Dios y porque ha sido una inspiración. Esto también nos ayuda a cada uno de nosotros a estar renovando esa primera inspiración, ese primer amor, ese primer camino, ese primer paso realmente que cada uno de nosotros dimos y mucho más en esta forma de vida, en esta espiritualidad tan rica, tan carismática y tan llena del Espíritu del Señor. Y les dice que han elegido libre y voluntariamente abrazar el Santo Evangelio. Cada uno de nosotros hemos elegido libre y voluntariamente abrazar el Santo Evangelio. Por lo cual que Francisco, al ver la entrega, la centralidad, la radicalidad de Clara y sus hermanas, él se compromete, y es aquí donde está la promesa de Francisco, de tener un sumo cuidado como lo tenía con sus hermanos. Así como Francisco cuidaba de sus hermanos, asimismo él se compromete por él y por los demás hermanos de tener ese sumo cuidado y esa especial solicitud. Y Madre Clara es demasiado clara. Este fragmento pues nos muestra la razón que Clara lo incluyó en la forma de vida, en la regla. Le importaba mucho a Madre Santa Clara la existencia espiritual de parte de sus hermanos. Tener un amoroso cuidado y una especial solicitud de las hermanas es del tipo de la asistencia espiritual, material, Hermana significa Laura. ampliamente las disposiciones del capítulo 12 de la regla de María Clara, donde se trata del visitador, del capellán, de los frailes,
baile, limosneros en favor de las hermanas. Según nos cuentan Hermana Laura, las biografías, hermana Laura. Te estamos escuchando muy cortado. Entonces, no sé si quieres, apagas tu cámara para que te podamos escuchar mejor, ¿vale? Se nos quedó congelada. sí, Eso, si quieres, mantienes tu cámara apagada y sigues con la presentación. Hermana Laura, hermana Laura, listo. Ahí quedamos todos. sí. Listo. Entonces, continuamos. Les estaba diciendo que pues forma de vida de Madre Santa Clara que lo incluyó en el capítulo sexto de la regla y nuevamente ella confirma esta promesa de nuestro Padre Francisco en el capítulo 12, donde habla del visitador, el capellán, los hermanos limosneros. Es una promesa que han tenido las hermanas clarisas dual y también material de parte de los hermanos. Es ahí donde les hablaba hace un momento de que nosotros somos un complemento. Se le fue otra vez. La señal está tremenda, la madre. No, no escuchamos nada. Somos dos pulmones, Cristo, pobre y crucificado. Los hermanos de la misión y las hermanas La señal está tremenda, hermana. No se escucha nada. en población. Somos dos ramas que somos en un mismo árbol cuya raíz nos alimentamos de un momento. Ana Laura, hermana Laura, El núcleo
Constituye, por tanto, el núcleo inicial que inspiró la experiencia evangélica de las damianitas y a su vez la piedra angular que sostiene y orienta la entera concepción de la vida según el Santo Evangelio. Entonces, se trata de una vida que sustancialmente se caracteriza por 4 elementos: la llamada amorosa de Dios, la respuesta libre de las hermanas que viven y eligen radicalmente vivir la vida evangélica, la dimensión trinitaria y la referencia en Francisco como fuente de inspiración y apoyo. Ahora bien, pasamos al segundo tema, que es el audite poverele. El señor David, ¿me puede ayudar por favor a leer este párrafo? Sí, hermana. En íntima conexión con el cántico del hermano Sol, se encuentra el canto de exhortación de San Francisco a las damas pobres de San Damián. También, el canto está escrito en lengua vulgar y fue redactado poco después que el cántico, y en el mismo lugar que este, es decir, cuando Francisco yacía postrado, gravemente enfermo, en una celdilla en penumbra, para protegerse los ojos de la luz, acondicionada en la casita junto a San Damián, donde residían los hermanos menores encargados de la atención espiritual y material de las clarisas. Muchas gracias, David. Bueno, esto es, ustedes ya conocen sobre el cántico de las criaturas y sabemos que Francisco cuando compuso el cántico de las criaturas estaba viviendo un momento difícil de su vida, también de su salud física. Pues junto a este cántico, él también compuso el Audite Poverel o el Escuchá Pobrecillas o el canto de exhortación a Clara de sus hermanas, también en este momento de enfermedad, un momento pues difícil también para él. Les decía que en las diapositivas anteriores, cerca de San Damián, se había construido, digamos, una pequeña hospedería para los hermanos que asistían a las hermanas. 2 hermanos para la parte espiritual y 2 hermanos para la parte de ir a pedir las limosnas. Aquí, en esta pequeña celdilla, pues Francisco estuvo unos pequeños meses, pues bajo el cuidado de los hermanos y de las hermanas. Pero Francisco, viendo que las hermanas estaban tristes, acongojadas por el estado de salud de Francisco, él también decide, para consolar a Clara y a sus hermanas, compone este testamento espiritual, lo podríamos decir así, el Audite Poverele. Hallazgo de esta exhortación. Tenemos 2 documentos hagiográficos, gracias a la leyenda de Perusa, que fue redactada alrededor de 1310, y el espejo de perfección, que fue escrito en 1330. Se sabía que Francisco, estas 2 hagiografías, sabía que Francisco había escrito a Clara y a sus hermanas este pequeño fragmento o texto espiritual para consolación. El texto como si se parecía perdido para siempre, solamente sabíamos por estos 2 documentos hagiográficos. Pero gracias a Giovanni Boccali, un hermano de la orden, que también era un gran historiador, no sé si ustedes lo han escuchado, era el encargado, el capellán espiritual de las clarisas y especialista en los escritos de Clara y Francisco. Él hizo un espectacular descubrimiento. 2 hermanas clarisas de aquel convento le habían relatado que en el convento de las clarisas de Novagli, cerca de Verona, había un antiguo manuscrito del siglo XIV. Boccali, como era un gran investigador, historiador de los escritos, investigó sobre el tema y encontró en el folio 57 de dicho manuscrito un texto que empieza con las palabras Audite Poverele. En el fondo, pues, las clarisas fueron quienes descubrieron el canto de exhortación a ellas dedicado. Fueron ellas las que le dieron, pues, la pista a Fray Boccali. Y él, Boccali, poco después de haber publicado el canto de exhortación,
que este descubrimiento fue en 1976, o sea, llevamos 50 años del descubrimiento de este escrito. Es uno de los últimos descubrimientos, hace 50 años. Y él después, ¿qué hace? Pues lo introduce en la revista La Forma Sororum y donde demostró ampliamente en 1978 la autenticidad de este escrito. ¿Qué argumentos apoyarnos de su autenticidad? El códice donde fue hallado el canto de pertenencia originariamente el convento de las Clarisas de Verona, fundado en 1224, en vida por consiguiente de Francisco y de Clara entre Asís y Verona, existía por tanto una estrecha unión. El canto coincide asombrosamente con cuanto relatan los compañeros en la leyenda de Perusa y en el espejo de perfección, lo que hablábamos anteriormente. Esto reproduce su contenido con exactitud cuando relata que Francisco mandó a entregarlo a las Clarisas. Pero ahora, desde hace 50 años, tenemos su texto literal. Los argumentos que Vocali fueron completados con el estudio, esto se hizo un gran estudio, llevado a cabo por especialistas en la literatura de la italiana antigua. Tanto el ritmo como el vocabulario y el estilo del canto de exhortación corresponden a la época de Francisco, es decir, que el canto concuerda con el cántico de las criaturas. Ambas poesías aparecen en la lengua vernácula o en las palabras italianas antiguas, porque sabemos que Francisco escribió 3 escritos en lengua vulgar o vernácula, que fue el alto y glorioso Dios, el cántico de las criaturas y el Audite Poverelli. Vamos a desglosar así rápidamente cada párrafo de esta exhortación o testamento espiritual. Francisco le dice a las hermanas: escuchad, pobrecillas por el Señor llamadas, que de muchas partes y provincias habéis sido congregadas. Francisco pues se dirige a las damas pobres, pobrecillas, no por pesar, sino que el poverelo se dirige a las pobrecillas consciente que tanto él como ellas están unidos, por una misma opción de vida. Las hermanas han escuchado la llamada de Jesús: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, haciéndose pobres interior y exteriormente. Y Francisco les recuerda a las damas pobres que son obra de Dios. El Señor las ha llamado a San Damián desde diversas provincias de Italia. Ahora bien, rápidamente lo vamos a traer a nuestra actualidad. El Señor también nos ha llamado a cada uno de maneras distintas por inspiración divina, ¿cierto? Y nos ha congregado en nuestras fraternidades, en el grupo de cada uno que maneja como hermano franciscano o como hermana Clarisa, ¿cierto? Somos de distintas partes, distintas formaciones que cada uno ha recibido, cultura social, pero el Señor nos ha congregado, así como las hermanas de San Damián. No todas eran de Asís. Se dice que en San Damián se reunieron 50 hermanas, pero todas eran de distintas provincias. Podríamos decirlo, como se dice en Colombia, departamentos. Aquí en Montenegro, en mi monasterio, somos 17 hermanas, pero de 7 departamentos, y todas somos distintas, empezando por la cultura. Pero el Señor nos ha congregado a vivir en fraternidad. El segundo párrafo: vivir siempre la verdad que en obediencia moráis, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las hermanas deben permanecer siempre fieles a lo que prometieron. Deben de vivirlo en la verdad, es decir, su conducta debe ser sincera, leal, concorde con lo que un día profesaron. Así, cada uno de nosotros hemos decidido libre y voluntariamente vivir el Santo Evangelio con autenticidad,
con verdad, con coherencia de vida, y cada uno en su corazón se medita cómo está viviendo esa forma de vida que un día abrazamos y que un día profesamos delante del altar, delante del Señor. Y si lo hemos vivido fielmente, pues vamos a morir en esa obediencia, en esa verdad. No miréis a la vida de afuera, porque la del espíritu es mejor. Después de la invitación positiva en la que se indican a las hermanas cómo deben vivir, sigue una admonición que les señala lo que no deben de hacer. No miréis la vida de afuera. No miréis el pasado. Hay que tener presente que las damas pobres de San Damián vivían una estricta clausura, vivían fuera de las murallas de Asís, y existía pues el peligro de mirar de reojo la vida de afuera del convento. Con frecuencia se podía engañar uno a sí mismo con pensamientos como los siguientes: tal vez hubiera podido hacer más si me hubiera dedicado a un trabajo social fuera del convento, tal vez hubiera sido mejor tener una familia, ¿cierto? Pensamientos que pues nos debe interpelar, les interpelaba Francisco a las hermanas, también así también hoy nos interpela pues a nosotros, ¿sí? Añoramos cosas de afuera, si realmente esas añoranzas pues son pasajeras. Yo mejor me hubiera casado con otra persona, o yo mejor hubiera ingresado en otra forma de vida, mejor hubiera ingresado en otro grupo, ¿cierto? Son añoranzas que pasan por nuestra mente y por nuestro corazón. Eso sucedía en San Damián y también nos puede suceder a cada uno de nosotros. Pero Francisco les responde a las hermanas: la vida del Espíritu es mejor. La vida del Espíritu, la vida del Señor es mejor. Y si el Señor a cada uno nos ha llamado a formar parte de esta gran familia franciscana, la vida del Espíritu es mejor. Luego les dice: yo os ruego con gran amor que tengáis discreción de la limosna que da el Señor. Ahí me están escuchando todos. Sí, señora, perfecto. Sí, señora. No se nos ha ido el internet. No, está perfecto. Ok, gracias. Aquí en esta parte pues les habla de saber administrar, tener prudencia, tener discreción sobre las limosnas que les da el Señor a las damas de San Damián. Las hermanas dependían cada día de las limosnas de los bienhechores. Se confiaban enteramente a la providencia de Dios, que es el gran limosnero. La petición de Francisco en su carta de exhortación apunta que a lo necesario para la vida de cada día. Se refiere exactamente a lo que necesitamos cada día, discerniendo correctamente cuáles son nuestras necesidades en el comer, en el beber o en el dormir, ¿cierto? Esta exhortación, pues Francisco invita a las hermanas el saber administrar lo que nos da el Señor. Y hoy a nosotros, ¿cómo estamos administrando las cosas que el Señor nos da? La comida, los dones, pequeños servicios que nos ponen, la ropa, ¿cierto? Todos pertenecemos a una familia de la espiritualidad franciscana, y si realmente es para que nos cuestionemos desde nuestro interior, si realmente lo que utilizamos realmente es porque lo necesitamos, o por el contrario, aquello que no utilizamos lo compartimos con aquel que sí lo necesita. ¿Sí? Cada uno se lo responde, porque Francisco le decía a las hermanas: sepan administrar todo lo que el Señor les da, ¿sí? Porque a veces podía caer el riesgo de derrochar, ¿sí? Y a veces no tenían todo lo que las hermanas realmente necesitaban. Nosotros, bendito Dios, las cosas los tenemos, pero lo que tenemos realmente lo necesitamos o lo sabemos administrar. Seguimos. Y las que están por enfermedad gravadas, y las otras que por ellas están fatigadas, unas y otras soportarlo en paz. La hermana enfermedad era un huésped permanente. La carencia de alimentos y el severo ayuno predisponían a
a enfermedades patógenas como la malaria y la tuberculosis, que causaban estragos en la Edad Media. El estrecho espacio en el que vivían las hermanas pues facilitaba el contagio. San Damián no era un monasterio, San Damián era una iglesita que Madre Clara y sus hermanas lo adoptaron como un pequeño convento. Ellos no tenían habitaciones, los que han tenido la oportunidad de ir así era un solo salón para todas. Y entonces era muy fácil que se contagiaran de alguna enfermedad que le podía dar a alguna hermana. Francisco sabe por propia experiencia lo que significa estar enfermo. Más aún, escribe hallándose gravemente enfermo. Y es significativo que no solo piensen en las enfermas, sino también en las que se fatigan en los incesantes servicios prestados a diario en su atención a las enfermas. A una y a otras, Francisco se dirige con una idéntica petición: soportarlo en paz, sobrellevarlo en paz. Sí, porque pues no era nada fácil a la hermana que estuviera enferma y que no supiera llevar la hermana enfermedad, o a la hermana que tenía que cuidarla, que se cansaba, que se agotaba. Francisco piensa en ambas hermanas, en la enferma y en la que la cuida. En nuestra realidad actual, la hermana enfermedad muchas veces está presente en nosotros mismos. Pensemos en un momentico, cada uno ha tenido una pequeña enfermedad, de largo plazo o poco plazo, pero cada uno le ha dolido algo en su cuerpo, ¿cierto? Y aquí nos corresponde, o también a aquellos que les corresponde cuidar a algún familiar, algún hermano, alguna hermana enferma dentro de las fraternidades. Ante esta situación surge una reflexión personal. ¿Cómo realizamos este servicio? ¿Cómo sobrellevamos la hermana enfermedad? ¿Lo hacemos con paz, paciencia, abandono o confianza en Dios? Y por último, el párrafo dice de este cántico espiritual: porque muy cara venderéis esta fatiga, porque cada una será reina en el cielo, coronada con la Virgen María. Francisco, ustedes lo saben, que antes de estar en esta forma de vida, pues era comerciante, y él introduce la palabra: venderéis esta fatiga y seréis coronada, así como la Santísima Virgen María. O sea, los sufrimientos soportados con paciencia recibirá una recompensa. Toda hermana que acepta con serenidad la propia enfermedad o que atiende con abnegación a una enferma será reina en el cielo, será coronada como la Virgen María, que le dijo sí, fía a Dios. Recordemos que como familia franciscana, todo dolor, sufrimiento tiene su recompensa y hace parte de las bienaventuranzas. Ahora bien, pasamos al último tema, ya casi terminamos, antes de pasar a las preguntas. Ahí me están escuchando. Sí, hermana. Sí, Ok, hermanita. listo. En este último tema, que es la última voluntad, al igual que la forma de vida, también este opúsculo se ha conservado gracias a que Madre Clara también lo incluyó en la regla. La misma Clara es la que le dio el nombre con que se conoce hasta hoy. Ella dice en la regla: nos escribió su última voluntad. La autenticidad de este escrito. Hermana Miguel, ayúdame tú a leer este párrafo, por favor. Perfecto. La regla de Santa Clara es la que garantiza la autenticidad del texto de este opúsculo. Es una transcripción del original. Evidentemente también Celano conocía el texto, puesto que lo usó con las alusiones en partes literales en su vida segunda. Mientras vivió fue solícito en cumplirlo así, y próximo ya a la muerte, mandó con interés que lo cumplieran por siempre. Segunda Celano 204. Dado que esta vida de Celano es anterior a la regla de Santa Clara, hemos de suponer que tuvo conocimiento directo tanto de la última voluntad como de la forma de vida.
Muchas gracias, hermano Miguel. Y sí, o sea, Celano se anticipa porque la regla de Clara pues fue hasta 1253, pero pues Celano ya tenía conocimiento de estos dos fragmentos, que fue la forma de vida y la última voluntad, que están en la segunda de Celano. Y pensar en la última voluntad es pensar, digamos, pensemos en un ser querido de nosotros. ¿Cuál fue la última voluntad de mamá, papá, hermano, la madre o el padre o el hijo, cierto? ¿Cuáles fueron sus últimas recomendaciones, sus últimas exhortaciones, sus últimos consejos? Esto mismo sucedió en Francisco y en Clara, su última voluntad, sus últimas exhortaciones. Al igual que la forma de vida, pues la última voluntad se ha transmitido solo como una parte. Y este es el pequeño fragmento. Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y pobreza del Altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre y perseverar en ella hasta el fin. Y os ruego, mis señoras, y os aconsejo que viváis siempre en esta santísima vida y pobreza, y guardaos mucho para que de ninguna manera os apartéis jamás de ella por la enseñanza o consejo de alguien. ¿Ves? Que, que era lo que Francisco les quería transmitir. Ya se los había dicho mientras las acompañó, pero fue su último consejo, exhortación, como volverla a recordar, como cuando antes de morir mamá, papá, hermano, hijo, mi último consejo es que usted se porte bien, por favor. Mi última recomendación es que usted siga el buen camino del Señor, ¿cierto? Eso mismo sucedió con Francisco y las hermanas. El documento es importante para el conocimiento de lo que era la preocupación particular de Francisco al final de su vida, cómo pensaba y a qué exhortaba a los otros. La última voluntad es en el fondo un complemento necesario del testamento de Francisco en el que saluda la pobreza solo de forma marginal o en determinadas y concretas referencias al modo de vivir. De estas líneas se deduce la preocupación del santo por la conservación de su ideal y nos permite así una mirada sobre la intimidad en los últimos tiempos antes de su muerte. ¿Se me pausa? Allá. Ha desaparecido la pequeña fórmula que dio Francisco a las damianitas, citada una vez en las fuentes, que regulaba pues la vida de San Damián en los primeros tiempos. Pero Clara, pues lo sabemos que lo inserta más tarde en el pasaje de su regla de 1253 en el capítulo 6. Así desglosando rápidamente este pequeño fragmento, ¿qué les quería decir Francisco a las damas pobres? Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo. Francisco se presenta siempre como alguien pequeño y humilde. Él no se presentó yo, el fundador, yo que siempre las dirigí. Mire que Francisco nos enseña el ser menores, el ser pequeños. No son los títulos, sino Francisco nos enseña a ser testigos antes que maestros. La enseñanza es reconocer que ante Dios todos somos sencillos y dependemos de Él. Su ideal de vida: quiero seguir la vida y pobreza del Altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Su deseo de imitar a Jesucristo y a la Virgen María significa vivir con sencillez, en altísima pobreza y confianza total en Dios. Y este es un compromiso hasta el final de su vida y perseverar en ella hasta el fin. No es algo temporal, no es solamente el momento que nos llenamos de impulso emocional, sino que nos enseña que la vida espiritual, el camino que hemos abrazado, requiere constancia y fidelidad durante toda la vida, es decir, de no abandonarlo. Y ya por último, el consejo que da a sus seguidoras: os ruego que siempre viváis en esta santísima vida y pobreza. Se dirige a las hermanas, les pide vivir siempre en humildad, mantener en la pobreza evangélica, seguir el mismo camino que Él. No es solo una sugerencia, es un consejo insistente y afectuoso. Protegeos mucho para que no os apartéis jamás de la enseñanza o consejo de alguien. Aquí da una advertencia muy fuerte.
de que las invita a que deben ser firmes en su vocación, a no dejarse influenciar por ideas que las alejen de este estilo de vida y a defender su compromiso, incluso ante presiones externas. Vivir como Jesús en humildad, pobreza, fidelidad y mantenerse firmes en ese camino sin desviarse nunca. Si la forma de vida constituye el punto de partida teocéntrico trinitario de la vocación de las damianitas, pues la última voluntad especifica esta vocación como un peculiar seguimiento de Jesucristo. Recordemos que el centro de nuestra espiritualidad, pues, es Dios, por ello es teocéntrico y trinitario, porque nos invita a vivir en fraternidad, es decir, una relación con Dios y con los hermanos. Bueno, aquí, ¿sí me alcanzaron a escuchar todo? Ya he terminado. Muy bien, hermana. Fueron 3 temas que tocó sintetizar. Yo ya le había dicho al hermano Miguel, por cada tema se va un curso de 3 meses para profundizarlo letra por letra. Pero al hermano Miguel le compartí los PDFs para que usted se retroalimente de estos temas. Ujú. Bueno, muy bien, hermana. Intentemos que prenda su cámara a ver si la podemos ver. Y bueno, es el momento de las preguntas, comentarios, qué les llamó la atención, qué les cuestiona. Conversemos un rato con la hermana, aprovechemos a la hermana que está aquí y para que le preguntemos y conversemos con ella. Entonces pueden también encender sus cámaras, sus micrófonos y bueno, conversemos un momento con la hermana. No todos. Pues primeramente, hermana, agradecerle mucho toda su, pues, trabajo que tuvo usted que efectuar para analizar y hacer la reflexión. Y qué bueno que finalmente se pudo lograr la comunicación, ¿verdad? Y luego, pues, segundo es, eh, precisamente, creo yo que es bien importante todos las recomendaciones que nuestro Padre Francisco hace, porque corresponden a una etapa eh, fascinante de su vida, pero también triste, y sin embargo, pues él logra sobreponerse a toda esa situación, ¿verdad? Realmente no es fácil estar enfermo, no es fácil que te duela y pensar en los demás. Cuando uno generalmente está enfermo, pues piensa uno en uno, ¿no? Me duele, atiéndanme, ayúdenme, háganme algo porque yo me siento mal. Y sin embargo, Francisco, pues no solamente piensa en él, sino piensa en sus hermanos y en ustedes, sus hermanas. Así que para mí me parece formidable esa situación de San Francisco y de la vocación de ustedes, ¿no? Porque actualmente vivir como ustedes viven es complicado, es difícil. Yo creo que es pues un gran regalo, ¿no? Un gran obsequio que Dios les da y pues una gran respuesta que ustedes hacen. Hay que felicitarles, hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermano David, por su aporte y Francisco también nos habla hoy a nosotros de no quedarnos centrados en la hermana enfermedad, ¿no? Porque hay otras personas que sufren más que nosotros. Y también partiendo de la experiencia de la hermana enfermedad, pues también nos convertimos o es una invitación a hacer consuelo para los demás, animar. Francisco lo hizo, estaba enfermo, casi ciego, y mira que él compuso el cántico de las criaturas y también este cántico de la exhortación, que fue un testamento espiritual, donde consuela a Clara y a sus hermanas. También es una invitación para nosotros a no quedarnos centrados en nuestro propio dolor, porque el dolor muchas veces nos vuelve egoístas, ¿cierto? Es dar un pasito más. Incluso Madre Clara, después de que murió Francisco, estuvo 28 años postrada en cama. Y desde ahí, en la leyenda de Santa Clara, cuando ustedes vean la leyenda de Madre Clara y en el proceso de canonización, no se le escuchó ni una queja. Antes, por el contrario, alababa al Señor, era el consuelo para las hermanas, orientaba, guiaba a las hermanas en San Damián.
Entonces es una invitación a nosotros como familia franciscana de saber sobrellevar la hermana enfermedad y también cuando se nos dé la oportunidad de cuidar a un hermano, una hermana enferma de nuestros hogares, de los conventos, del monasterio, ¿cierto? Cómo cuidar a aquella hermana, aquel hermano con amor. Francisco le habla a ambas hermanas, a la que está enferma y a la que la cuida, de sobrellevar la enfermedad, sobrellevar este servicio con paz. Y todo es posible desde una vida de oración. Madre Clara nos enseña eso. Misión sin contemplación no es misión, porque todo se convierte pues en activismo, ¿cierto? O sea, entonces al hermano que tengo que cuidar, tengo que darle la medicina, tengo que sacarle cita, pero si no hay vida de oración, pues se convierte en una actividad más. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué aportes tienen? Pues yo preguntar, Francisco en su última recomendación, pues le pide a los hermanos hermanos frailes que continúen a cargo de las hermanas clarisas en la atención que él solicita. Entonces preguntaré a la hermana, ¿continúan los hermanos frailes haciendo esa función, esa labor de estar al tanto de ellas? Sí, hermano David. Bendito Dios, esa promesa aún sigue vigente. La promesa de nuestro Padre Francisco de tener un sumo cuidado y una especial solicitud, los hermanos de la orden y este monasterio de Montenegro, que está bajo la custodia del ministro general, Fray Máximo Fusarelli, hemos tenido ese sumo cuidado y esa especial solicitud de parte de los hermanos de la orden. Y es un complemento, porque ellos nos asisten a nivel espiritual y material, pero nosotras también cuando ellos van a sus misiones, porque pues los hermanos tienen sus múltiples misiones, ya sean en colegios, escuelas, las periferias, ¿cierto? Y llegan aquí donde nosotras a que los escuchemos. Entonces, somos un complemento, la misión y la contemplación nos complementamos. Por eso no podemos estar separados. Por eso les decía en un inicio que ustedes no solamente tienen un padre, Francisco, sino que también tienen una madre, Clara. Y Clara sostuvo la orden 28 años. Después de la muerte de Francisco, fue Madre Clara quien sostuvo la orden, donde iban los fieles compañeros de Francisco a buscar orientación, guía, todo lo que Francisco les enseñó a ellos y a Madre Clara, Francisco le seguía, Madre Clara, perdón, le seguía transmitiendo a los hermanos. Entonces somos un complemento. Madre, yo le quiero dar las gracias. Madre, le quiero dar las gracias sobre todo ahorita en toda la exposición, pero me gustó mucho cuando dice, todo hay que hacerlo en oración. Y ahí está la clave de todo, es verdad. Muchas gracias por recordarme eso y porque que es muy importante para nuestra vida franciscana. Muchas gracias, hermanita. ¿Cuál es su nombre? Y dar. Y dar. Mucho gusto. Sí, es algo fundamental que incluso el ministro general y los ministros generales de los OFM, los conventuales y capuchinos, enviaron una carta a toda la familia franciscana de volver a las fuentes, ¿no? A no perder el espíritu de oración y devoción, porque tristemente la familia franciscana hemos caído en activismo. Y por eso Clara nos invita nuevamente a vivir lo esencial, a estar centrados en Cristo. Nuestra centralidad es el Señor. Y ustedes que viven en las múltiples misiones, actividades que tienen en los hogares, en los colegios, en tantas misiones que cada uno tendrá, ¿cierto? Como familia franciscana. Siempre estar centrados en Cristo. Si realmente ustedes y yo queremos que nuestra misión tenga verdadero fruto,
debe estar acompañado de una vida de oración, de contemplación, de ponerlos en manos del Señor, porque nosotros simplemente pues somos instrumentos, ¿sí? La obra la hace el Señor, no lo hacemos nosotros, es el Señor. Y si queremos que haya verdadero fruto, es ponerlo siempre en las manos del Señor, para que no se convierta en activismo. Y es algo que la orden está nuevamente invitando a que nosotros como familia volvamos a las fuentes. Francisco sacaba espacios para la vida espiritual, oraba en medio del monte, en las altas montañas, en medio de las rocas. Era un hombre hecho oración. Y creo que ustedes ya vieron ese tema de Francisco, un hombre hecho de oración, al igual que Madre Santa Clara. Era una mujer hecha oración. Hermana, una pregunta. A nivel personal, de pronto ya más individual, cuando la humanidad nos supera ante esas situaciones y que sentimos que la oración no nos alcanza, ¿cómo avanzamos en ese propósito de pronto de servir? En el ejemplo que usted da ahorita, cuando hay un enfermo en casa, que a veces es tan difícil. Linda, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, Linda, el corazón nunca deja de latir, ¿cierto? Él, él, él siempre está ahí palpitando. Asimismo, nuestra vida espiritual, aunque llegan momentos de sequedad, de aridez, de no querer, eso hace parte también de la purificación de la vida de oración, porque a veces nos preocupamos también por hacer oración y el Señor no nos pide tanto hacer, sino ser, ¿sí? De cada respiro que damos, cada latir del corazón es una ofrenda de amor y ahí estamos orando. Eh, Espiritualidad es todo aquello que me transforma desde mi interior hacia afuera. Entonces es permitir que la gracia del Señor, el Espíritu del Señor que tanto Francisco y Clara hablan en sus escritos, es permitir que el Espíritu del Señor haga la obra. Uno simplemente disponer el corazón y el resto lo hará el Señor. Muchas gracias. Hermana Con franciscana de San Antonio tiene la mano levantada. Sí, gracias, hermano. Hermana Laura, muchas gracias por el aporte que nos hizo también como traerlo a la actualidad de nuestra vida. Me gustaría, hermana, que nos hablara un poquito más de esa expresión que usted dijo a propósito de la limosna, cuando Francisco le dice a las hermanas: yo os ruego con gran amor que tengáis discreción de las limosnas que os da el Señor. Si no entendí mal, escuché que usted dijo que el verdadero limosnero es el Señor. ¿Nos podría hablar un poquito más de ello? Sí, claro, me regalas tu nombre, aquí dice Franciscana de San Antonio. ¿Cuál es Hermana su nombre? ¿Hermana Carmen? sí, Ah, aquí bueno, está. hermana. Bueno. Hola, mucho gusto a toda la comunidad, tan lindas. Dios es el que provee, ¿sí? Sí, es Dios el que siempre provee. Y el limonero, pues, somos nosotros, ¿cierto? Pero nosotros, como es una invitación que Francisco le hacía a Clara y a sus hermanos y nos lo hace en nuestra actualidad. Todo lo que nosotros tenemos por gracia del Señor puede ser un don, un talento, un servicio que nos pide la fraternidad, las cosas que nos da la fraternidad. Nosotros hacemos un voto que se llama también sin nada propio, o sea, nada nos pertenece, ni siquiera nuestros dones. Y Francisco y Clara lo dicen en sus escritos, todo lo debemos de restituir al servicio de Dios y de la iglesia y de mi fraternidad. Entonces es saber administrar eso que el Señor nos provee, la comida. Aquí que observo la fraternidad de las hermanas franciscanas de San Antonio, lo que el Señor nos regala en la despensa, le decimos nosotras acá,
¿Lo sabemos administrar o lo desperdiciamos? La luz, algo muy sencillo y muy concreto de la vida diaria, porque Clara y Francisco eran de lo concreto, ¿sí? Del diario, ¿cierto? Cómo administramos la luz, cómo cuidamos las cosas que nos regala la fraternidad o que nos permiten utilizar el computador, la cama, el hábito, realmente lo sabemos administrar y lo que realmente no utilizamos lo compartimos con aquellos que realmente lo necesitan, porque nosotros como familia franciscana no podemos estar acumulando, 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 sino antes por el contrario, compartiéndolo con aquellos que realmente lo necesitan. Y es ahí donde Francisco le decía a Clara y a sus hermanas, sepan administrar lo que los bienhechores les dan, porque había momentos que tenían con qué, pero habría momentos que no. Entonces, el saber administrar, el saber cuidar lo que Dios nos da, Dios nos provee y lo que la misma comunidad nos da. Porque en el voto de pobreza, que es mucho más profundo, el sin nada propio, nada nos pertenece, no nos podemos apropiar de nada, ni siquiera del don, porque el Señor a cada uno lo ha colmado de dones y es para restituirlo al servicio. Si decimos, no, yo solamente este don que el Señor me dio es para mis cosas, ahí ya me estoy apropiando, ahí no estoy viviendo la pobreza, no estoy viviendo la divina providencia que el Señor me ha regalado. Muchas gracias, hermana. Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, María Isabel, muy bien. Hermana Laura, buenas noches, Dios te bendiga. Muy linda tu exposición, muy lindo todo lo que nos transmitiste sobre ese carisma que lo supo encarnar también Santa Clara, pues siendo tan diferentes las condiciones de ellas en una clausura, siendo mujeres en la época, pues más complicado todavía, pero ella supo ser muy, muy fiel a lo que Francisco les pedía, ¿no? A la forma de vida que Francisco les pedía. Entonces, pues muy interesante, muy hermoso también lo que decía una hermana, que tú todo lo aterrizas a la vida de hoy. Y precisamente quería preguntarte, ¿ustedes hoy cómo viven esa pobreza? ¿Es muy difícil, es muy complicado, tienen tiempos de mucha escasez? O pues también creo que ustedes hacen cosas como para el sustento, que nos contarás un poquito. Muchas gracias, hermana Laura. A ti, María Isabel. Bueno, en primer lugar, hemos abrazado esta forma de vida y también es abrazar en la divina providencia, en confiar plenamente en el Señor. Y, y tengo, no, es que lo digo también por testimonio de vida, Dios siempre provee. Cuando uno confía plenamente, el Señor nunca nos, pues que no haga falta las cosas, no, siempre provee. Hay momentos que la despensa no hay carne, no hay leche, no hay huevos y uno simplemente, Señor, no hay leche para las hermanas. Inmediatamente, nosotros vivimos en una finca, o sea, vivimos lejos de Armenia, a 40 minutos de Armenia, y el Señor no nos ha abandonado, nunca, nunca. Sin embargo, también nosotras trabajamos con nuestras propias manos como hermanas pobres, ¿sí? Porque trabajamos como cualquier ser humano para subsistir. Entonces, aquí, bendito Dios, el monasterio, hay múltiples dones y carismas. Y del don de cada hermana, pues lo ponemos al servicio de la fraternidad y lo restituimos. Entonces hacemos todo lo que es de costuras, manteles, todo lo del altar, lo realizamos. Todo lo que es panadería, sublimación, sublimamos camisas, pocillos, gorras, si alguno quiere, nos escribe y ahí con mucho gusto. También, como es finca, sacamos los domingos la venta de plátanos, gallinitas, tenemos gallinitas, entonces los huevos del campo, la panela, el café, o sea, trabajamos con nuestras propias manos también, ¿cierto?
Y todo ello lo convertimos también en oración, ¿sí? Porque la oración no solamente debe ser de momentos, sino que todo lo que realizamos debe ser en una vida hecha oración, ¿sí? Eh, vendemos también artículos religiosos, pero todo eso solamente los domingos, que es cuando compartimos con las personas en la Eucaristía. Del resto de la semana, lo que Dios provee. Sí, la divina providencia y tengo la certeza que el Señor siempre cumple. O sea, el Señor a sus esposas nunca las deja solas, nunca. Que nosotras que tengamos sueldo, subsidios, no, no tenemos nada, nada de lo que la gente afuera, no, no tenemos que el gobierno nos pague el subsidio, nada, no, nada. Confiamos plenamente en el Señor y el Señor nunca nos abandona. Qué lindo, gracias por tu testimonio y saludos a todas las hermanas. Dios las bendiga. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Aportes. Joaquín. Hermana Laura, Ahí la estamos escuchando. hermana Laura, buenas noches, agradeciéndole por todo. Me queda claro, ¿no? Y he profundizado ahorita, no reflexionando. Yo digo, ¿no? Cómo San Francisco de Asís nos da esa exhortación, ¿no? De ser, ¿no? Me gusta cuando él dice ser pequeñuelo. Me invita, ¿no? A mí a vivir en minoridad, ¿no? Y desde lo pequeño servir con amor y crecer, ¿no? En medio de mis hermanas, como nos decía usted que, ¿no? De diferentes, ¿no? Hermanas, somos, ¿no? De diferentes regiones, ¿no? De diferentes países, y eso nos ayuda como que cada una aportamos, ¿no? El don que el Señor nos dio, y eso nos hace crecer cada día como hermanas y vivir, ¿no? En ese amor y en esa unidad que el Señor nos ha enviado a cada, ¿no? Cada hermana para estar como congregadas, ¿no? Y eso nos anima cada día en crecer en nuestra vocación y vivir, ¿no? Como hermanas menores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana Milena, por tu aporte y es muy gratificante porque es volver a lo esencial, volver a lo esencial. Eh, un hijo de Clara y de Francisco, una hija de esta familia tan hermosa, se debe caracterizar por ser pequeños, por ser menores. Entre nosotros no se debe resaltar los títulos, sino la vida. Debemos de ser testigos antes que maestros, ¿sí? Porque pues especialistas hay un montón, mariólogos, teólogos, biblistas, hay un montón, por doquier, franciscanista, hay un montón, pero testigos pocos. Y Francisco y Clara nos invita a hacer eso, a ser testigos, ¿sí? A ser testimonios, a ser menores. Y la verdadera minoridad no es un título, sino un proyecto de vida. Y el que es hermano y hermana menor valora a mi hermano que está a mi lado, aquel hermano, aquella hermana que es diferente a mí, la valora y la abraza. Francisco dice en la carta a un ministro, ámalo como es y no pretendas que seas como tú. Y ahí también estamos viendo la minoridad, el valorar, el abrazar, la hermana o el hermano que es distinto a mí, su formación que fue distinta, su cultura, ¿cierto? Yo les compartía que aquí vemos de 7 departamentos, somos 17 hermanas y somos de 7 departamentos. Somos muy distintas, empezando por nuestra formación de hogar, pero eso también nos ha enseñado a vivir, a amarnos, a trabajar en la verdadera fraternidad, porque qué mérito tiene solamente amar a aquellos que me caen bien, ¿no? Francisco y Clara nos enseña a amarnos mutuamente. Y María Clara lo dice en el testamento, muestres el amor que se tiene la una a la otra. Es que Madre Clara, profundizar en cada escrito de Madre Clara, ella nos da pinceladas de humanidad, de hermandad. Y esas obras no solamente es espirituales, sino que es mostrarse el amor
mutuamente con obras externas, el abrazo, la sonrisa, el cómo amaneció, incluso cuando la hermana está mal, tranquila, lloro por ti, ¿cierto? Es mostrarnos el amor con obras externas. Y ahí, si cada uno de ustedes y yo lo estamos realizando, llevándolo a la vida, es que Francisco y Clara eran de lo concreto, ¿sí? Ellos no eran pues súper especialistas en muchas cosas, pero tenían una sabiduría y lo llevan en la vida concreta. Muchas gracias. Joaquín, Muy buenas noches, paz y bien, hermana Laura. Espectacular su presentación con, bueno, las fallas técnicas, pues eso quedan atrás, pero la presentación como tal, espectacular, gracias. Pregunta mía o la idea es respecto a la exhortación o cántico poético que San Francisco les dejó al final de su vida. ¿Cómo hacemos nosotros para conocerlo y entenderlo un poco y estudiarlo? Porque hasta ahora me entero de ese cántico, es decir, perdone mi ignorancia, pero pues nosotros acá pues no lo conocemos. A eso me refiero, hermana. Ok, estudiarlo un poquito más y más profundo, ¿cierto? No ¿cómo conocerlo? ¿Dónde lo Ah, ubicamos? ok, le compartí al hermano Miguel el documento completo y ahí para que puedan profundizarlo y retroalimentarse un poco más sobre este cántico, este testamento espiritual. Entonces al hermano Miguel, ahí se lo compartí para retroalimentarlo. Es que eran 3 temas para verlo en una hora, siempre era un poco difícil, pero ahí se los compartí para que ustedes se retroalimenten. Bien, gracias. Muchas gracias. Con mucho listo, gusto. Joaquín, yo con la grabación se los comparto, bueno. Ay, muchas gracias. Ok, ok, sí, para que vayan nuevamente sobre ellos y seguramente la posibilidad de profundizar. Sergio, Buenas noches. Estamos ambos, Sergio y Patricia. Las dos. ok, perfecto. Sergio y Patricia, bienvenidos. Acá estamos. Cuéntenos. Ok. Muchas gracias. Hermana Laura, muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia tan bonita. Nosotros pues pertenecemos a los laicos franciscanos del Espíritu Santo. Esa experiencia que la hermana nos dice de vivir la oración y de vivir la misión o la contemplación y la misión. Eh, para mí personalmente fue muy evidente con la comunidad franciscana del Espíritu Santo porque fueron quienes me acompañaron en un momento muy difícil de enfermedad y gracias a ese sustento, a ese soporte donde yo sentía la comunidad apoyándome a mí espiritualmente, de verdad que fue absolutamente gigante. Fue muy importante, significativo para mí, para mi familia, para mis hijos, para todos. Realmente fue vivir en carne propia ese franciscanismo. Entonces, pues a nombre de nuestra familia, le damos infinitas gracias a la hermana Laura también por hacerlo explícito para todos y a la comunidad franciscana del Espíritu Santo también. La pregunta que yo tengo es de qué manera nosotros como seglares podemos apoyarlos más a ustedes como comunidades, porque si bien es cierto, se habla de la fraternidad, se habla de la minoridad, sé que ustedes también tienen dentro de la familia franciscana en general, no únicamente como una comunidad en especial, sino todos los franciscanos están esperando de nosotros como seglares una acción mucho más profunda, una acción más comprometida, pero ¿de qué manera podemos nosotros como seglares llevarlos, apoyarlos, hablarle más al mundo? Porque pues ustedes están orando por nosotros en ese momento privado de cada monasterio, de cada convento, de cada comunidad, pero ¿cómo? ¿De qué manera nosotros también podemos apoyarlos a ustedes? Que sea una oración mutua también por ustedes. ¿Cómo podemos hacerlo?
¿Me regalas tu nombre, por favor? Tienes apagado el micrófono. Mil disculpas, yo soy Patricia, hermana, perdón. Ah, bueno, Patricia, muchas gracias en primer lugar por el aporte y la experiencia de vida que tuviste en un momento difícil y donde como familia franciscana sintiste pues el apoyo, ¿no? De esta espiritualidad tan hermosa y tan bella, ¿cierto? Y lo que tú dices, ¿cómo ayudarnos? La coherencia de vida, la coherencia de vida, algo que Francisco y que Clara lo encarnaron, ¿cierto? Recordemos lo del pasaje bíblico que cuando nos dice, miren cómo se aman, es la forma de relacionarse. O sea, un franciscano, un hijo de Clara y de Francisco, se ve caracterizada por su forma de relacionarse. Si el mundo es indiferente, si el mundo corre, porque uno va por la calle y como que no saludo a esta persona porque no la conozco. Un hijo de Francisco y de Clara debe saludar, pero el saludar no solamente al que me cae bien, el saberse relacionarse, el transmitir, el irradiar un gesto de amor, un gesto de paz, un gesto de cortesía, en las obras de caridad, ¿sí? En la coherencia de vida, ¿sí? Es pensar eso, miran cómo se aman cuando lo de Jesús y los discípulos, ¿cierto? Esto mismo sucedía en San Damián y en Francisco con sus hermanos. Entonces, es saberse relacionar. Un hijo de Clara y Francisco puede ser indiferente al dolor humano. Si antes por el contrario, abrazo a aquella persona que está sufriendo, el consolar, el escuchar, es ser un evangelio viviente y mucho más hoy en día que hemos perdido este valor tan hermoso, la escucha, el diálogo, el ser testigos antes que maestros. A veces los demás no necesitan un, una homilía, sino simplemente que estén ahí, cerca, que se sientan hay presencia y una presencia de Dios, una presencia evangélica, que estés transmitiendo, irradiando con tus gestos, con tus palabras, con tus obras concretas. No a Patricia, sino a Jesús. Y diría Francisco y Clara, transmitiendo a Cristo pobre y crucificado. Muchas gracias, Con mucho hermana, gusto. muy amable. Bueno, muy bien. Creo que hemos pasado un momento muy agradable. Muchas gracias, hermana Laura, por acompañarnos en esta tarde. Creo que ha sido un momento especial y un momento también de reflexión espiritual, ¿no es cierto? Que creo que nos hace mucha falta también encontrarnos para esa reflexión espiritual. De verdad, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también por participar, por estar pendientes, por hacer buenas preguntas, pero sobre todo también por entrar en este diálogo que es tan importante, ¿no? Creo que nosotros hablamos mucho de la sinodalidad hoy y creo que ese diálogo en el espíritu es el que se tiene que dar, ¿no es cierto? Creo que es muy importante que ahorita entremos en ese diálogo en el espíritu y es el respeto por la palabra de cada uno y por lo que cada uno de nosotros quiere compartir y creo que eso es muy importante. Pedirles que por favor abran su cámara para poder tomar un registro fotográfico. Muchas gracias. ¿Vas a tomar foto? Antes de que se nos duerman, antes de que se nos vayan a dormir. Muy bien, Ya vea, ver eso el que partido, ¿qué tal? ¿No habrá partido esta noche? claro, ahorita México, México, lindo y querido, estamos listos a acompañar a México. Claro que sí, ahí estamos, ahí vamos a acompañar al hermano David. Seguramente que vamos a ganar esta noche también, David. Entonces ahí acompañamos solidarios con México. Muy bien, regáleme entonces una sonrisa, la voz de uno, dos, tres. Eso es. Muy bien, eso sí, porque están quedando muy tristes en esas fotos. Eso, muchas gracias. Y bueno, agradecerles en esta noche por haber compartido con nosotros, por haber estado en este
momento, en este espacio tan especial que se nos han convertido los jueves. Bueno, ya se nos están acabando los jueves, ¿no es cierto? Recuerden que el 2 de julio estaremos cerrando nuestro curso, ¿no es cierto? Pero bueno, como les decía, hay buenas nuevas. Ahí estamos conversando porque necesitamos seguir profundizando y hay un interés grandísimo de que abramos este espacio para América Latina en convenio con el Antoniano de Roma. Bueno, y ahí seguramente van empezando a ahorrar. Van empezando a ahorrar los euros porque nos vamos hasta Roma. Yo creo que es bien importante, yo creo Excelente. que es lindo que podamos llegar a hacer eso, sí, creo que hay un sueño grande y es poder iniciar unos procesos formativos, hacer un ejercicio de en qué nivel vamos nosotros de formación y seguramente los que vamos a ir subiendo en esos niveles, ¿no es cierto? Ya estamos en la elaboración de los programas, porque es un programa conjunto con el Antoniano de Roma, el Centro de Formación Fray Gabriel, y esto va a ser para toda América Latina. Entonces, seguramente va a ser posibilidad de encontrarnos con mucha gente, pero con todos los franciscanos para profundizar en tantos temas, en tantas cosas tan hermosas que hay sobre nuestro Padre San Francisco, ¿no es cierto? Y que, bueno, si Él nos tiene para encontrarnos en Roma, pues seguramente que allí estaremos. Pero bueno, ahí les voy adelantando de a poquitos, ¿no? Ahí les voy adelantando de a poquitos. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ustedes dirán, bueno, Miguel dijo que iba a hacer unos quizzes y no ha hecho nada, nos mandó un cuestionario, pero no nos ha hecho exámenes y Ya todos nos están felices exentó Miguel. porque todos están felices porque, pues que claro, ¿no? Menos mal que se le olvidó a Miguel hacer el examen, no sé qué. No, sencillamente voy a hacer un ejercicio, pero lo vamos a hacer hacia el dos de julio, ¿no es cierto? Ese último día de clase, yo les doy un enlace y ahí ustedes entran y contestan y bueno, ahí mismo el sistema mismo les va a decir 4,5, 2,5, 0,7, no mentiras, o van a aparecer solo cinco, van a aparecer solo cinco, ¿no? No, yo creo que es Me pierdo importante. 05. Normalmente en un curso de estos uno lo que quiere es que ustedes se motiven para estudiar, ¿cierto? Y la idea de este curso era abrir un ejercicio de motivación para que estudiemos, pero lo más importante, y lo decía la hermana Laura, para que nos encontremos, para que seamos familia franciscana, porque a veces se queda solamente en el nombre, ¿no? A la Familia, pero distancia. familia, pero a la distancia, familia, pero bueno, en algunos momentos sí, en algunos momentos no. Creo que hablamos un poco cada uno de nuestra experiencia, seguramente, ¿no? Pero lindo que podamos encontrarnos y bueno, a mí ya, yo ya los voy a extrañar los jueves, que los jueves siempre estoy aquí pendiente de ustedes y acompañarlos y al final verlos y bueno, como siempre, ahí van los globitos en esta noche, ahí están los globitos con mucho cariño para ustedes. Qué bueno, Muchísimas gracias. gracias a todos y Yo creo todas. que van a hacer Hermana falta. Laura, muchas gracias, muchas gracias. Esperamos contar con su oración, Madre Laura, allá al pie del Santísimo. Ore mucho por nosotros, nosotros también oramos mucho por cada uno de ustedes. Es un monasterio que yo no he conocido. Yo la vez pasada estuve en Armenia, eh, precisamente allí en el convento de los franciscanos, pero no fui al monasterio de ustedes. Me encontré No, va a tocar que venga y nos visite. a Madre Brenda me la encontré, pero que estaban haciendo unos labores allá en Armenia y ahí pasaron por la casa nuestra. Pero bueno, seguramente que sí. Yo tengo que ir a Armenia porque allá estamos trabajando con la Cefapaz, que es la Escuela de Animadores de Franciscanos de Pastoral Social. Entonces ahí seguramente que nos encontraremos con ustedes en esa labor tan bonita y bueno. Bendiciones para todos y todas en esta noche. Bueno, Madre Laura, gracias y a todos nuevamente, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. Feliz noche para todos y todas. Y nos vemos en 8 días, ¿no es cierto? Muy juiciosos ahí a las 6:30 de la tarde. Por favor, lleguen puntuales. Están llegando tarde algunos. No, chao, nos vemos. Feliz noche, Gracias, Madre. paz y Gracias, bien. feliz Feliz noche, Que paz los y noche. bien. Noche. bendiga Bueno, y que siempre. gane Muchas México. Gracias. gracias Que por gane venir. México. Ya Bueno, México. México lindo. bendiciones. Gracias, Bendiciones. Chao. paz y bien. Gracias. Gracias. Sí.